¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 7 Actualidad. Hoy les invitamos a que no se pierdan este programa porque vamos a tratar un asunto bastante preocupante para nuestra provincia, el de las infraestructuras, concretamente el del ferrocarril, esa gran asignatura pendiente en Granada, a pesar de que parece que ya sí se aproxima la fecha de explotación definitiva de la alta velocidad en Granada, sí que, como comprobarán a lo largo de este programa, quedan otra serie de capítulos importantes que no terminan de resolverse y para los que el futuro no es precisamente positivo. Saludamos a Juan Pérez Unquiles, que es miembro de la Comisión de Comunicación de la plataforma Granada por el Tren. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bien, primero queremos empezar tratando un asunto que hemos podido conocer aquí en 7 Televisión, y es que, por lo visto, Adif ya prevé definitivamente ampliar de nuevo ese cierre de la línea convencional Granada-Bobadilla, que ahora mismo permanece desde el año 2015 cerrada por obras, y aplicaría una ampliación de ese bloqueo de la línea hasta agosto de este año, hasta agosto de 2019. La cuestión aquí es si este cierre operativo, este cierre técnico, una vez más, de la infraestructura, puede provocar alteraciones en la llegada del AVE o si estamos hablando de cuestiones independientes. Yo no sé, al final creo que el alcalde de Granada hoy ha vuelto a decir que las fechas se mantienen en las que hay, aunque yo no sé si el que lo diga el alcalde de Granada significa que es que se va a retrasar cuando afirma que va a ser. Lo importante es que ya ha pasado el tiempo suficiente, hay que recordar que las obras eran para 4 meses y ayer hicieron 4 años. Entonces, todo esto, que ha sido un galimatías enorme, es un incumplimiento detrás de otro. Yo me acuerdo en una ocasión que tuve ocasión de hablar con Concha de Santana, cuando decían que a 31 de diciembre del 2015 llegaría la alta velocidad con el paso Chapuza de Loja, y yo le dije, mira Concha, no va a llegar. Y me dice, ¿tú es que vas a poner en duda a todo un gobierno? Digo, pues sí, lo pongo en duda, porque ya tengo una experiencia por edad y todavía no se han empezado las obras, por rápidas que se hagan siempre en la obra o hay desajustes, o la empresa quiebra, o nos encontramos un resto arqueológico, una serie de cosas que pasan que va a ser que no va a salir. Y luego, cuando se incorpora el PSOE, que estaba pidiendo todos los días que empezara ya, que empezara ya, que empezara ya, pues entonces también retrasa incluso con relación a lo que decía el Partido Popular. Y yo no sé si lo del mes de junio se va a cumplir. Yo creo que lo que hizo el ministro fue sacarlo de la campaña electoral, de las municipales, lo puso un poco después, porque no se sabía al final, ya habrían pasado todo tipo de elecciones, las elecciones municipales habrían pasado, y si se retrasaba, pues ya estábamos fuera de elecciones municipales. Lo que hizo es pegarle un boleón al balón y ponerlo después de las elecciones municipales. Yo lo que creo es que, en cualquier caso, el debate de la alta velocidad ha sido un debate que nos ha tenido engañados. Y en estos momentos creo que seguimos engañados. Tal como están las cosas, lo lógico es que ya llegue lo más rápidamente posible, y si han dicho en el mes de junio, debería entrar en el mes de junio, pero después de la bocanada de aire limpio de cuando vino el ministro a Granada, en donde se pone en funcionamiento el Talgo a Madrid, por lo menos hay un pequeño cambio, empieza a funcionar el tráfico por Moreda. Lo que sí pasa es que posteriormente todo lo que ha venido después parece que ya han cercado los técnicos al ministro y ya no se habla más de línea convencional, sino se habla de irlo haciendo todo por la línea de alta velocidad. En este punto tenemos que precisar, porque mencionaba Juan la línea convencional, evidentemente este es uno de los grandes problemas que pretendemos analizar, esclarecer un poco hoy. Sepan que la línea granadina de alta velocidad, la red AVE, comparte parte de su trazado a través del sistema híbrido del tercer carril con la línea convencional Granada-Bobadilla, la línea decana del ferrocarril en esta provincia. Son concretamente 26 kilómetros en Loja a través de ese sistema de ingeniería de tercer hilo que permite a priori circular a trenes de alta velocidad, a trenes convencionales, y algo más de 2 kilómetros en el acceso a Granada. Esa es precisamente la cuestión que algunas fuentes indican que podría generar problemas a la apertura del AVE en junio si se confirma ese bloqueo continuado mínimo hasta el 7 de agosto de la línea convencional. Pero claro, lo que sí parece definitivo, Juan, es que se está avanzando hacia un desmantelamiento, mejor dicho, del servicio convencional de trenes a través de la línea Granada-Bobadilla.
Nosotros estamos convencidos de lo que están preparando, es porque a esta altura que estamos, además de decir cuándo va a empezar, se tendría que decir cuántos trenes, con qué horarios, y a Madrid o a Madrid, a Málaga y a Sevilla. Todavía no sabemos absolutamente nada. Entonces nosotros los que nos tememos es que va a haber solamente a Madrid y esos trenes van a permitir que en Santana se baje alguna gente y coja algo para Sevilla y algo para Málaga y algo para Algeciras. Pero la comunicación directa, podríamos decir, de Granada con otras ciudades andaluzas no se va a producir, solamente con la de Madrid. Entonces, eso es lo que nos tememos. ¿Y eso qué significa? Eso significa un olvido completo de la vía convencional. Incluso yo quiero deciros que inicialmente, con la variante sur de Loja, la actual vía iba a desguace, a desmonte, y se transformaba en una vía verde. Entonces, incluso en aquella época que algunos defendíamos que para que hubiera todo tipo de tráfico estaba el tema del tercer raíl, decían que el tercer raíl era una cosa imposible, y luego da la casualidad que aquí tenemos dos trozos de tercer raíl, como te has dicho, la travesía de Loja por la vía antigua y la entrada a Granada. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo creo que aquí estamos en una contradicción enorme, que las autoridades de Renfe y el propio Ministerio de Fomento sigue apostando por la alta velocidad. Eso significa que no hay mercancías, y la Unión Europea está diciendo políticas que lleven al año 30 a tener el 30% del tráfico de mercancías por el ferrocarril. Pero si seguimos por esta vía es imposible que en España, en la comunidad autónoma de Andalucía, o por lo menos en la parte nuestra, haya tráfico de mercancías por ferrocarril. O se aborda de alguna manera el tema del corredor mediterráneo, que es lo que ha permitido que podamos volver a hablar del ferrocarril normal pero moderno, a unas velocidades altas, o en realidad Granada se quedará como un gueto. Es posible que lleguen no sé cuántos trenes de alta velocidad, pero estaremos, podríamos decir, cerrados desde el punto de vista ferroviario con el Levante, que para nosotros es fundamental, y con Europa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en la costa de Motril una importante industria agrícola de invernaderos que fundamentalmente va a la exportación, y Europa puede ser un proveedor de turismo a Granada y a la costa de Granada y al conjunto de la provincia, que viene por el Levante. Se está echando todo en lo que venga de Madrid y no se está echando de la parte más importante de España, que es el Levante, con todo lo que significa poblacionalmente Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, y además toda la costa sur de Francia y la conexión con Europa. Eso, que bajo nuestro punto de vista es totalmente importantísimo, pues prácticamente casi nadie habla. De hecho, el único que ha hablado un poquito, y últimamente ya tampoco habla del tema del corredor mediterráneo, ha sido el presidente de la Diputación. Pero la presidenta de la Junta de Andalucía, cuando ha habido reuniones del corredor mediterráneo con Murcia, con la Comunidad Valenciana y con Cataluña, nunca se ha presentado a esas reuniones. Es decir, no le ha importado a Andalucía el tema del corredor mediterráneo. Sí han dicho algunas declaraciones de la Algeciras-Bobadilla. Ese trozo todavía sí ha importado, pero lo que es la parte de Granada, la parte oriental, a nadie le ha preocupado. Ni siquiera nos está preocupando a los propios granadinos, que es a mí lo que me llama poderosamente la atención. Y yo creo que en el próximo futuro tendríamos que hacer un debate, que lo tenéis que propiciar los medios informativos porque estáis en condiciones de hacerlo, de exigirle a todos los partidos, a todos los sindicatos, a todas las patronales, a todas las asociaciones, que el debate ferroviario sea un debate prioritario en Granada, y que haya, a ser posible, un debate serio, que casi se ponga el contador a cero. Si tú has dicho hasta ahora esto, tú has dicho hasta ahora esto, ¿necesitamos el corredor mediterráneo? Si la respuesta es sí, vamos a ver entonces cómo lo vehiculizamos de acuerdo con lo que ha dicho el ministro. Y el ministro decía que para el 2021 se iba a poder ir desde la frontera francesa a Algeciras pasando por aquí. Y Juan, esa es una de las claves, porque claro, 2021 es la fecha que daba el ministro Ábalos. Hay muchas instalaciones pendientes en la provincia de Granada a nivel ferroviario para poder acoger a Granada precisamente dentro de ese marco del corredor mediterráneo y de las exigencias técnicas que un corredor de esas características tiene. Entonces, por ejemplo, con todo el debate que luego lo vamos a abordar de la entrada del tren a Granada y Andaluces con el soterramiento y todo eso, es decir, nosotros lo que decimos
es que tenemos que pensar globalmente cuál es la situación ferroviaria de la provincia de Granada a 15 o 20 años y luego establecer unas prioridades, que es primero, que es segundo y que es tercero. Se dice soterramiento, pero es que tenemos dos vías de entrada, la vía de Bobadilla y la vía de Moreda. Si soterramos la vía de Bobadilla, la vía de Moreda se queda en superficie. Si pensamos hacer un soterramiento, lo primero que tenemos que hacer, antes de nada, es la unión de las dos vías, para que la entrada a Andaluces sea única y con un soterramiento haya. Pues de eso no se habla. Nadie habla de que es necesario unir las dos vías. Y yo creo que eso debe estar entre las prioridades. Y luego, si queremos que pase el corredor mediterráneo, para que pase el corredor mediterráneo, hace falta la Granada-Almería. Y la Granada-Almería significa que tiene que haber vía electrificada. Hasta Guadix nosotros pensamos doble vía para todo tipo de tráfico. Y desde Guadix pensamos que una vía puede ir a Almería y otra vía puede ir por Baza a Lorca. Y le damos una salida a una reivindicación histórica de las comarcas del norte, del noroeste de la provincia de Granada para que tengan tren. Pero eso se hace por la vía de los presupuestos. Incluso el presupuesto que el PSOE se ha quejado que como no ha salido no se van a poder hacer cosas, en eso no tenían puesto nada, absolutamente nada, cero patatero para la línea Granada-Almería. Entonces, por lo menos, tendríamos que tener ya un proyecto de cuál es la infraestructura que se va a crear entre Granada y Almería. Yo creo es que hay que pedir que se nos enseñe el proyecto y hay que decir que en este presupuesto tiene que haber algo y sobre todo en el presupuesto del año que viene tendría que haber muchísimo, porque si no, no llegamos al 2021. Y ese planteamiento debería contemplar espacios para trenes de mercancías de incluso 500 metros de longitud. 750 los más grandes europeos. Más incluso, claro. Más incluso. Entonces, por eso nosotros decimos que incluso nosotros ya tenemos una alianza con Almería para ese asunto. Tenemos una alianza a nivel de Granada por el tren con Castilla-La Mancha, con la Comunidad Valenciana y con Cataluña para el tema del tren hotel, que hay que decir que el tren hotel tenía más de 100.000 viajeros al año. Ahora mismo, por la vía de Antequera a Barcelona, que se dice, no, es que a Barcelona se va por Antequera. El año pasado, no, el anterior, que son las últimas cifras de las que disponemos, hubo 23.000 viajeros. Digo, cuando dicen, no, como ya tenemos que vamos a Antequera y en Antequera cogemos ya un tren que va a Barcelona, no hace falta el tren hotel. Pero fíjate la diferencia de 23.000 a unos 108.000 que iban por el tren hotel. Entonces es que es una cosa detrás de otra. El tren hotel se dijo que por una obra en Castellón se quitaba, pero era coyunturalmente y momentáneamente. Todos los demás trenes se han restablecido, menos este. Entonces, es que a Granada, tires por donde tires, desde el punto de vista ferroviario, vas a peor. Incluso lo que dicen los propios trabajadores de Renfe, es que aquí había una delegación ferroviaria importante, es que aquí se arreglaban los trenes. Entonces todas esas cosas se están perdiendo. Parte de la jefatura que había en Granada se está yendo a Antequera. Entonces es la pescadilla que se muerde la cola. En la medida que tú vas quitando elementos ferroviarios de la provincia, vas esquilmando los puestos de trabajo y ya porque hay alguna gente que están esperando que se jubile, pero no hay una reposición de trabajadores. Incluso estamos viendo que si hay un tren nuevo hay que hacer formación de maquinistas porque no hay ni siquiera capacidad para dar respuesta desde el propio personal de Renfe a resolver rápidamente una cuestión como quién va a conducir los trenes, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos en estos momentos y de la que tendríamos que hacer un debate de verdad tranquilo, sosegado, pero muy profundo, de ver qué es lo que queremos los granadinos para el futuro. Tren Hotel, que mencionaba Juan Pérez, precisamente una de las peticiones que más fuertes sonó en los últimos meses por parte de la plataforma Granada por el Tren, un servicio que todavía no se ha conseguido recuperar. Da la sensación de que Renfe ya está esperando a que la alta velocidad esté operativa para realizar las conexiones con la ciudad condal, con Barcelona, entre Granada y Barcelona, a través de esa red de alta velocidad, por lo tanto derivando todo al AVE y dejando fuera
fuera el servicio convencional nocturno y un servicio con un recorrido, con un itinerario paralelo y diferente al del AVE. Política comercial de Renfe que a veces parece asemejarse más a la de una empresa privada, ¿no?, que a la de un servicio público. Pero es que yo creo que ni siquiera una empresa privada se atrevería, por el dato que he dado antes, de suprimir 100.000 viajeros a costa de los 23.000 que hay ahora. Es decir, ahora cuando tengamos que puedes ir, porque ahora mismo va en el autobús a Antequera, pues el trozo ese, cuando esté la alta velocidad, lo va a hacer más rápido, pero el resto es el mismo trayecto. No sé cuántos viajeros va a aumentar. Cualquier empresa con un mínimo de sentido dirá, oye, yo tengo ahora mismo una base de clientes de 100.000 personas, esto lo tengo que mantener. Y además, como tú bien dices, es que los recorridos son diferentes. Uno es por Zaragoza, el otro es por Castilla-La Mancha, por la Comunidad Valenciana, que pasa por Valencia. Claro, hablamos del Tren-Hotel. Entonces, exacto. No solamente iba la gente a Barcelona, iba también a otros sitios y comunicaba no solamente con Barcelona, sino con otros territorios. Y por eso nosotros decimos que el tren normal vertebra los territorios y la alta velocidad lo que hace es unir poblaciones muy pobladas, pero los territorios rurales, la España vaciada que nos manifestamos hace 2 domingos, esa necesita del tren convencional, porque muchas veces es la única manera que tiene de ir a otras ciudades o a otro pueblo. Entonces, la política de la Unión Europea es, tenemos que aguantar que el mundo rural no se despueble. Ahora mismo, gracias a que en muchos cortijos, en muchos pueblos pequeños, si hay, podríamos decir, un buen internet, cualquier profesional puede trabajar desde un pequeño pueblo, de un pequeño cortijo, y por tanto se podría mantener la población rural en su sitio. Es más, antes, cuando toda la gente que iba a la universidad luego se hacía profesional, se tenía que ir del pueblo. En el último periodo, como ha habido una entrada bastante importante de mucha gente en la universidad, han terminado los estudios y mucha gente se ha tenido que volver al pueblo porque no tiene puestos de trabajo de lo que ha estudiado. Pero esa inteligencia y ese saber que ha acumulado se podría llevar a los territorios rurales para decir, oye, yo que ya sé todas estas cosas, ¿qué puedo montar en mi pueblo? Y si tengo luego que irme al aeropuerto de Málaga y viajar a donde sea, pero un grupo de arquitectos, un periodista, un dibujante, lo puede hacer eso desde un pequeño pueblo, desde un cortijo, y todos los días manda por internet los trabajos al sitio que sea. Es decir, que el mundo rural podría retener parte de su inteligencia de la gente que ha estudiado para que se desarrolle en ese territorio rural. Y además le dé I+D, la agricultura sea más potente, se creen empresas derivadas de la agricultura y de la ganadería, y eso necesita también un medio de transporte ferroviario que pelee contra el cambio climático. Es decir, todos los debates, incluidos los que han organizado las chicas estas suecas a través de la gente de 15, 16 años, está diciendo, solamente tenemos este planeta, es un planeta maravilloso, pero nos lo estamos cargando y tenemos que hacer políticas activas que preserven el planeta, y uno de los medios de transporte que preservan el planeta es el ferrocarril, y no estamos poniendo toda la carne en el asador. Pero Juan, el mantenimiento de los servicios convencionales una vez comience a operar el AVE, es decir, cuando se pueda comprar un billete de AVE para ir desde Granada a Barcelona o desde Granada a Madrid, sí. ¿Sería viable, tendría público el convencional, digamos, paralelo, alternativo? Por ejemplo, el Talgo que ya opera entre Granada y Madrid, o una hipotética vuelta del servicio tren-hotel nocturno. Nosotros estamos convencidos que sí, porque es que hay muchos tipos de viajeros. Hay viajeros que dicen, oye, yo quiero ir de fin de semana a Barcelona o a Valencia, y yo en vez de estar en un hotel, me voy por la noche, duermo en mi cama, el tren hace de hotel, y cuando llego por la mañana a Valencia o a Barcelona ya empiezo a hacer turismo, y estoy una noche menos de hotel, o en Valencia o en Barcelona, o al sitio que quieras ir. Entonces yo creo que eso tiene su público. Y luego habrá gente que le interese ir muy rápidamente a la ciudad, pero yo te digo una cosa que el otro día salía en la discusión que tuvimos en Granada por el tren, es que el tren hotel llega antes a Barcelona que el primer AVE. ¿Por qué? Porque ha estado utilizando la noche, y ha utilizado la noche para adelantar terreno en ir a Barcelona. El primer tren que sale de Granada, que conecte en Málaga para ir a Barcelona, llega después que el tren hotel. Luego,
la rapidez no la va a dar siquiera el AVE. Por haber aprovechado la noche en tu tren hotel, has llegado antes a Barcelona que en el AVE. Luego, lógicamente, sí que tiene muchas posibilidades de esa coexistencia. Y luego, el tema del Talgo, yo creo que también habría un sector importante. ¿Por qué? Porque el día que fuimos nos dimos cuenta que se subió mucha gente en Linares Baeza. Pero si parara en Alcázar de San Juan y parara también en algunos de los pueblos de más de 20.000 habitantes de Ciudad Real, pues también seguramente se incrementaría, porque no solamente podría ir a Madrid, puede ir a Linares, puede ir al Alcázar de San Juan, y a lo mejor en el Alcázar de San Juan hacer algunas conexiones. Con lo cual yo creo que le está incrementando las posibilidades de destino, y luego que alguna gente dice, oye, yo si es más barato, el problema es que ahora mismo es hasta más caro, ¿no? Si es más barato que el AVE y llego en un tiempo aproximado al autobús, pues yo prefiero ir en el tren porque voy mucho más cómodo. Fundamental la cuestión del precio, sí. El tener servicios alternativos a la alta velocidad que pasen por vía convencional, que sean un poquito más lentos en el itinerario completo, pero que conecten con determinados municipios, con otras ciudades con las que no conecta el AVE, también debe traducirse a priori en que el precio sea más asequible, porque conviene recordar, seguramente pronto tengamos el AVE en Granada, pero habrá que estudiar a qué precio, que eso todavía no se sabe. No, es que el problema que estamos, que como ahora mismo los billetes que hay de Granada están subvencionados y salen a 30 euros, pues estamos pensando que es que cuando venga el AVE vamos a seguir a 30 euros, y no vamos a seguir a 30 euros, ya va a ser el precio normal. Y entonces yo imagino que altos directivos, los diputados, los senadores, pues no tendrán problema porque encima van gratis. Y alguna gente que le surja una urgencia, que vaya a una boda o un entierro que hay, pues ese día cogerá irá. Pero si va en una situación de normalidad, pues lo que tenemos en este país es mucha gente con menos de 1.000 euros ganando, y esa gente que tiene menos de 1.000 euros al mes, pues necesita viajar con unos precios que se pueda costear, y yo creo que los precios del AVE para utilizarlo de forma continuada, pues solamente pueden ser para ciertas élites que tengan una economía solvente, ¿no? Pero la gente normal no va a poder utilizar ese tren, mientras que el Talgo, si fuera baratito y se pareciera a lo que cuesta el autobús, más o menos, pues la gente lo utilizaría, yo creo, aunque tardara 1 hora y media más. Ya nos va quedando menos tiempo, pero Juan, quería plantearte una cuestión que creo que es importante, y es la de esa política de continuismo que finalmente ha habido con el proyecto de la alta velocidad en Granada por parte del Ministerio de Fomento, gobernado ahora por el PSOE, por Ábalos, con respecto al AVE que se diseñó, que salió del cajón del Ministerio de Fomento de Ana Pastor del Partido Popular. Finalmente el AVE llegará a Granada, sí, pero lo hará con esos tramos híbridos mixtos que comentábamos antes de tercer hilo, que reducen la velocidad a un máximo de 200 km por hora, y con una gran parte del trayecto entre Antequera y Granada en vía única, lo que dificulta un poco el realizar más frecuencias de las que se podrían haber hecho en un trazado con doble vía. ¿Qué opinión te merece esta cuestión, este diseño? Unas cuantas cosas. Entre Antequera y Granada, todo en vía única. Exacto. Aunque es verdad que están instaladas las dos vías entre Granada y Archidona. A partir de Archidona ya está en vía única. Y además de estar en vía única, pues tenemos el tramo desde la Venta del Rayo hasta Tocón, con el tema del tercer raíz, y está el famoso túnel de Loja, del que tanto se protestaba. A 60 por hora. Eso es, del que tanto se protestaba, que era un túnel muy estrecho, que era un túnel peligroso. Pues bueno, ahora todos los que decían que era un túnel estrecho, que era un túnel peligroso, están callados. No dicen absolutamente nada, y es el mismo túnel que antes, cuando estaba el PP. Entonces, algunas veces nos da la sensación, y algunos lo intuíamos, que como hubiera un cambio de gobierno, los que tantos peleaban y tantos machacaban con el tema del tramo de Loja y el soterramiento, pues iban a pasar al silencio. Y precisamente ayer fue un día importantísimo, y lo que hubo es un estruendoso silencio de todos los que protestaban, todos los que decían que el AVE tenía que llegar soterrado a Granada, que el tramo de Loja era una chapuza, que lo es, pero era chapuza cuando la generaba el PP, y va a ser una chapuza ahora el PSOE, que lo único que ha hecho es continuar simple y llanamente lo que estaba haciendo el PP. Entonces, yo creo que lo ideal sería casi que una expresión que utilizó el ministro, que a mí me parece que era bueno, que en este tema en Granada tendríamos que resetearnos. Decir, bueno,
hemos discutido mucho, cuando estaba el PP, el PSOE estaba en contra, cuando estaba el PSOE, el PP está en contra. Vamos a discutir qué es lo que queremos, ¿no? ¿Dónde va a ir? Porque eso no se habla, es decir, andaluces no pueden entrar las mercancías, si al final hay corredor mediterráneo, por aquí van a pasar mercancías, tendrá que haber una estación de mercancías en Granada, en el límite oeste del término municipal, tendrá que ponerse y tendrá que ir ligado a la unión de la vía de Moreda y de la vía de Bobadilla. Esas cosas que son elementales, nadie las habla, nadie las habla. Entonces habría, y siempre que nosotros nos hemos reunido con los diferentes partidos políticos, nos escuchan con atención, pero al final no dan pasos hacia adelante, no se ponen a decir, porque la unión de la vía de Moreda y de Bobadilla está en el Potau desde el año 99, pero no se ha hecho absolutamente nada para avanzar en esa línea. Entonces, de verdad, en vez de política de zancadillas, tiene que ser una política de una mesa redonda, de consenso, pensando globalmente en el proyecto de ferrocarril que necesitamos y que sea integrarnos en la red básica europea, tráficos para todo tipo de mercancías, electrificado y en ancho europeo. Y yo creo que en torno a esas 4 ideas nos podemos poner de acuerdo. Pues Juan Pérez, de la plataforma Granada por el Tren, gracias por acompañarnos esta noche y por ayudarnos a analizar la cuestión ferroviaria tan importante y tan grave en esta provincia. Ha sido un placer, ha sido un privilegio poder dar nuestra opinión y ya sabes que como siempre estamos a tu disposición. Muchísimas gracias y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Volvemos pronto aquí en 7 Actualidad. Un saludo.